Carolina nunca había experimentado un dolor tan grande hasta que perdió a su madre. El saber que ella ya no se encontraría en casa para darle las buenas noches o abrazarla cuando se sentía enferma le partía el corazón. En realidad, Carolina siempre había sido una niña feliz, pese a las dificultades económicas que atravesaban con su madre, pues Verónica se había asegurado de que su pequeña conociera el verdadero significado del amor, enseñándole a su hija que lo material no importaba mucho, sino que se encontraran juntas, por lo que el saber que su madre se encontraba ahora inmóvil en una caja, completamente fría y sin la hermosa sonrisa que la caracterizaba, hizo que el cuerpo de la pequeña Carolina se estremeciera. Ella en realidad no la había visto, pues no quería borrar de su mente la dulce expresión que atesoraba de su madre hasta aquel momento. Pero una de las personas que se encontraban acompañándola en el velorio le dijo que se despidiera de ella por última vez. Nunca más podría volver a verla. Así que la niña se acercó a la caja que se encontraba ubicada en un extremo del velorio y mientras caminaba hasta allí, presintió una extraña vibra en el aire. Algo dentro de la pequeña le decía que debía verla para creer la terrible noticia que ese mismo día le habían dado. Ahora, ¿qué sería de ella si solo se tenían una a la otra y siempre habían estado juntas? La pequeña niña no podía dejar de llorar. Ella necesitaba a su madre cerca, así que decidió acercarse para poder sentirla por última vez, animándose a darle un último beso de manera de despedida. Pero al hacerlo, Carolina se llevó una enorme sorpresa que la hizo gritar, dejando a las personas que se encontraban en el velorio estupefactos. Todo se remontaba al pasado. Verónica Correa, la madre de la pequeña Carolina, crió a su hija sola después de sufrir una terrible decepción en el amor, la cual la dejó devastada y sin ánimos de rehacer su vida, pues ya no confiaba en los hombres. Ella trabajó arduamente pese a los constantes comentarios de las personas quienes decían que iba a fracasar sin un esposo a su lado, pero la mujer se creía mucho más fuerte. Ella ya no era la muchacha inocente que había caído en las mentiras de Carlos. Carlos había sido su gran amor desde que tenía uso de razón. Ellos eran compañeros de juegos durante su niñez, y al llegar la adolescencia, Verónica le había declarado su amor, pues no podía seguir ocultando sus sentimientos, y Carlos pareció corresponderle de la misma manera durante algún tiempo. Con el paso de los años, Carlos tuvo que marchar a estudiar a otro lado, ya que sus padres tenían las posibilidades suficientes para que su hijo saliera de aquellos campos en donde había sido criado, a diferencia de la pobre de Verónica, quien era hija de una cocinera, una mujer humilde que jamás podría alcanzarle el dinero para darle estudios a la jovencita. De esta manera, las vidas de aquellos dos muchachos tomaron caminos diferentes, pero ellos decidieron seguir apostando por su amor, llevando una relación a distancia. Carlos siempre regresaba cada vez que podía, y para los jóvenes era como si el tiempo no hubiera pasado, por lo que vivieron su amor de aquella manera, reencontrándose cada cierto tiempo. Fue de esta manera que en una de las vacaciones de Carlos, el muchacho dejó a Verónica embarazada, pero ella se llegó a enterar cuando su amado se encontraba de regreso a la gran ciudad. Pero nada iba a arruinar la inmensa felicidad que llegó a sentir al saber que pronto podría consolidar su amor, pensando que las cosas a partir de ese momento cambiarían y que tendrían una familia como la que siempre soñó desde que era una niña, pues su madre la había criado sola, ya que el hombre que la engendró
jamás la quiso conocer. Durante 3 meses, la muchacha ocultó el embarazo a su madre, así como también en ese tiempo trabajó arduamente y juntó el dinero necesario para el pasaje de ida a la gran ciudad, y se embarcó a darle la noticia a su amado con una ecografía en la mano, sin darle alguna explicación a su madre, a quien dejó con una gran angustia al no darle razón de su paradero. Verónica, al no tener más dinero que para el boleto del tren, llegó con mucha dificultad al lugar, pues jamás había salido de su pequeño pueblo y todo era muy nuevo para ella. Además, no había probado bocado desde que se puso en camino, pero nada le importó, pues muy pronto se vería envuelta en los brazos de Carlos y su vida se arreglaría para siempre. Lamentablemente, cuando la ingenua jovencita llegó a la dirección que pudo conseguir y tocó la puerta, una despampanante mujer con una sonrisa encantadora le abrió, algo que le pareció muy raro a Verónica, quien pensó que tal vez se había equivocado de lugar. Pero cuando ella preguntó por Carlos, la desconocida le aseguró que él sí vivía allí, para luego decir: «Mucho gusto, soy Romina, su esposa. ¿Qué se te ofrece, jovencita?». Verónica quedó paralizada en aquel momento y no pudo hacer otra cosa que echarse a llorar. ¿Cómo podía ser eso posible? Carlos jamás le había informado de que se había casado. Sus padres tampoco debían saberlo. Además, ellos dos habían hecho múltiples planes juntos, y todo aquello debía tratarse de una equivocación. Pero cuando Verónica se encontraba divagando en sus pensamientos, incrédula por lo que estaba escuchando, Carlos apareció en la entrada con una gran sonrisa, la cual se le borró cuando vio a Verónica parada enfrente de su esposa. El hombre repasó rápidamente la situación y luego su mirada se dirigió a la panza de Verónica, la cual ya se asomaba. Carlos se sintió acorralado por un momento, pero luego decidió echar a aquella joven sin miramiento alguno, pues él no estaba dispuesto a perder lo que había comenzado a construir con Romina, quien ya era su esposa, la mujer que le había dado un gran puesto en su empresa y quien además le estaba brindando una vida de ensueño en la ciudad, no como Verónica, quien era una pueblerina sin futuro alguno. «Lárgate de mi propiedad. Lo nuestro terminó hace mucho. No entiendo cómo tienes el descaro de buscarme hasta aquí, cuando yo te he dejado en claro que no quiero nada contigo». Verónica miró incrédula a Carlos. Ella no lo reconocía. ¿A dónde se había ido el muchacho amoroso que un día ella conoció? La joven intentó decirle a aquel hombre que se encontraba esperando un bebé suyo, pero este se burló de ella diciéndole: «¿Dices que ese pequeño que llevas en el vientre es mío? Eso es imposible. Lo único que quieres es destruir mi felicidad con mi esposa. Lárgate y no regreses más, que no conseguirás ni un solo centavo de mí». Desde aquel momento la muchacha supo que había cometido el error más grande de su vida al enamorarse de aquel hombre tan horrible. Así que se marchó sin mirar atrás, pues ni ella ni su pequeña hija necesitarían nada de él. Verónica se vio completamente desamparada en una ciudad que no conocía. Tampoco tenía el dinero necesario para regresar a casa, y si así lo fuera, no sería capaz de hacerlo, pues ella había escapado sin decirle ni una sola palabra a su madre, quien debía estar furiosa con ella y jamás la recibiría de vuelta. Así que la joven se armó de valor y, decidida a darle lo mejor a su bebé, se dijo que debía trabajar arduamente para que tuviera más posibilidades de las que ella tuvo en su pueblo. Por muchos días, Verónica buscó trabajo y pasó noches durmiendo en las calles,
con la esperanza de poder salir adelante. Lamentablemente se le hizo muy difícil poder conseguir algo en qué trabajar, pues su estado de embarazo era muy notable y nadie quería a alguien así, pues creían que no era para nada competente. Pero un día el sol brilló para la joven, pues gracias a sus constantes oraciones, una familia se compadeció de ella y le dio un humilde trabajo como niñera, en donde pudo demostrar su buen desempeño como trabajadora, y en cuanto su hija nació, tuvo la posibilidad de criarla junto a la pequeña que cuidaba, pues sus jefes eran muy comprensivos con su situación. Gracias a aquel trabajo, Verónica pudo conseguir un dinero, el cual comenzó a invertir trayendo algunas prendas de una ciudad cercana, las cuales revendía a buen precio, haciendo crecer su capital, y con mucho esfuerzo y dedicación pudo poner su primera tienda. Aquello no fue tarea fácil, pues las cosas se complicaron en muchas ocasiones, pues ser tu propio jefe y emprender es muy inestable, por lo que hubieron temporadas en donde Verónica y la pequeña Carolina no tuvieron ni siquiera para comer, pero con mucho esfuerzo y lágrimas lograron salir adelante, siempre repitiéndole a su pequeña que lo más importante de todo era que se tenían una a la otra y que no necesitaban a nadie más para ser felices. La pequeña Carolina le daba fuerzas a su madre para seguir. Con el tiempo la mujer se volvió experta, pues descubrió que tenía un don nato para poder convencer a la gente y que ésta le comprara sus productos. Así que poco a poco y desde abajo fue creciendo, y cuando Carolina cumplió 6 años pudieron abrir su segunda tienda. A partir de aquel momento todo comenzó a ir mejor para las dos, pues Verónica pudo formar una cadena de tiendas con su nombre, volviéndose una mujer importante en la gran ciudad, algo que ni ella hubiera imaginado cuando aún vivía en su pueblecito. Verónica siempre le había dicho a su hija que todo lo había logrado gracias a la gran motivación de su llegada al mundo. Así también ella sabía cuánto amor su madre sentía por ella, por lo que jamás le hizo falta el amor de un padre. La pequeña había comprendido a muy corta edad que no debía preguntar sobre su procedencia, pues su madre solía entristecerse al recordar lo que su padre le había hecho. Así que la niña comprendió que ese hombre no debía ser bueno, dejando de lado su curiosidad por no saber sobre él, y se dedicó a ser feliz junto a la madre que le dio todo. Lamentablemente la envidia existe, y eso no era algo que Verónica esperaba, pues ella tenía un corazón inocente, y jamás se imaginó que las personas de su pasado volverían a hacerle algún mal. Pero así fue, pues un día ella salió rumbo a su trabajo como era de costumbre, después de dejar a su pequeña hija en la escuela, sin imaginar que aquella sería la última vez que la vería, pues mientras iba conduciendo, otro auto la embistió, haciendo que ella quedara muy mal, siendo llevada a un hospital en donde falleció dejando a su hija desamparada. La pequeña Carolina se había quedado completamente sola. Ella fue llevada al lugar en donde tenían a su madre, pero se había negado a verla, aunque pronto se convenció de hacerlo. Pero cuando se encontraba abrazando su ataúd, de pronto alguien ingresó al lugar, un hombre quien aseguró que a partir de ese momento se haría cargo de la pequeña, dejando a todos sorprendidos. Se trataba de Carlos, quien al fallecer Verónica había regresado a reclamar su paternidad, alegando ser un padre preocupado, quien sería incapaz de dejar que su hija fuera a parar en un orfanato. La pequeña Carolina se mostró reacia a ir con él, pues su madre siempre le había dicho que no era alguien bueno, pero todos estaban de acuerdo, pues si no,
ella quedaría a la deriva debido a que no tenía ningún familiar cercano en aquella ciudad, por lo que nadie escuchó sus razones. Todo estaba dicho, y el futuro de Carolina sería terrible junto a ese hombre. Ella lo sabía muy bien, porque su madre sufría mucho al recordar lo malvado que fue con ella. Pero el día del entierro, la pequeñita pudo demostrar que aquel hombre no tenía buenas intenciones, pues ella escuchó claramente cómo su padre hablaba por teléfono, asegurando que su plan había salido perfectamente y que pronto podrían obtener todo el dinero que le correspondía a su hija por herencia. La pequeña niña comenzó a gritar, contando todo el plan de aquel horrible hombre, y los presentes quedaron espantados. Así también se dieron cuenta que aquello tenía mucho sentido, pues él no se había interesado en su hija por muchos años, así que llamaron a las autoridades para que investigaran lo que realmente había pasado. Finalmente descubrieron la terrible verdad. Carlos y su esposa eran los responsables de lo sucedido en la carretera con la pobre de Verónica, pues estos se habían enterado hace tiempo de su éxito con sus tiendas y todo el dinero que ella estaba haciendo, por lo que comenzaron a maquinear un plan para poder quedarse con todo lo que ella tenía, sin importarles lo que tuvieran que hacer. Finalmente, Carlos y Romina fueron a parar a un tribunal, en donde un juez determinó su culpabilidad. Así también la pequeña Carolina, quien se había resignado a pasar los siguientes años de su vida en un orfanato, tuvo una inesperada visita. Una anciana llegó a buscarla. La mujer llevaba muchos años tratando de dar con el paradero de su hija, y hace algunas semanas finalmente había podido tener una pista sobre ella. Pero lamentablemente se dio con la sorpresa de que su querida Verónica ya no se encontraba sobre la tierra, pero había dejado a su pequeño retoño, quien necesitaba de su amor y cuidado en aquel momento. Fue así como la viejecita acogió a la pequeña Carolina en su hogar, en donde la mantendría alejada de toda aquella gente que quería aprovecharse de su herencia. Espero que esta historia te haya llegado al corazón. Es un placer para mí poder saludarte nuevamente en este canal. Si te gustó la historia, regálame un me gusta, así como también compártela con amigos y familiares para poder llegar a más hogares. Un abrazo grande y hasta la próxima.